Yo creí que ya lo había visto y sentido todo en esta vida, mis amores. La pérdida de mi José, el padre de mi hijo, cuando apenas era un niño, los años de trabajo doblando mi espalda, la humillación de pedir prestado. Pensé que había superado todas las penas. Pero la puñalada más honda, la que todavía me arde aquí en el pecho como una brasa viva, me la dio el único hombre que me importaba en el mundo. Mi propio hijo. Pero antes de que me sumerja en ese dolor y les cuente cómo esas palabras cambiaron mi vida para siempre, por favor, ya dejen su like, suscríbanse al canal y díganme aquí en los comentarios de qué ciudad me están escuchando. Saber que no estoy sola en esta travesía de madre me da la fuerza que necesito para seguir contándoles. Miren, yo soy María. Ahora tengo 62 años y estoy sentada aquí, en esta casa que huele a café y a recuerdos viejos. Pero la historia que voy a contarles ocurrió hace unos 10 años, cuando mi Fabio estaba en la flor de su juventud, recién graduado y encontrando su camino en el mundo, o eso creía yo. Nuestra vida siempre fue simple, pero llena. Vivíamos en un barrio modesto, de esos donde las casas están pegadas unas a otras y uno puede oler el sofrito de la vecina Rosiña al otro lado de la pared. Mi casa era pequeña, sí, pero siempre limpia. Yo me levantaba antes de que cantara el gallo, planchaba uniformes ajenos, cocinaba para una familia que no era la mía, solo para asegurarme de que Fabio tuviera siempre lo mejor. Un plato caliente, libros nuevos y la certeza de que su madre era su roca. Fabio era mi sol, pelo castaño rizado, ojos grandes y risueños. Desde que perdió a su padre, se aferró a mí como un pequeño cangrejo. Dormíamos juntos en la misma cama hasta que cumplió 14 años. Recuerdo la textura de su cabello contra mi mejilla, el olor a jabón y a niño que emanaba de él. Era un olor único, un perfume de seguridad y pertenencia que yo inhalaba cada noche como si fuera mi salvación. Él era cariñoso, respetuoso. Nunca me dio problemas, nunca me levantó la voz. Yo sentía que todo mi esfuerzo valía la pena solo por ver su sonrisa. Lo vi crecer, lo vi graduarse con honores. Sentí el orgullo hincharme el pecho hasta dolerme. Mi muchacho, el hijo de la costurera y el difunto carpintero, se había convertido en un hombre brillante. Y luego, como suele pasar, el mundo exterior llama, y ese cordón umbilical que una madre cree indestructible empieza a estirarse, a volverse fino como un hilo de seda. La Rosilén. Ella apareció en su vida como un huracán elegante. Fabio la conoció en su primer trabajo importante. Ella no era de nuestro mundo. Venía de una familia de buen apellido, de esas que viven en apartamentos con porteros y huelen a perfume caro, no a sudor de trabajo. Desde el primer momento en que la vi, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era una mujer hermosa, no se puede negar, alta, delgada, con ese pelo liso y brillante que parecía no despeinarse nunca. Pero su belleza venía acompañada de una frialdad, una distancia que me hacía sentir pequeña y tosca. La primera vez que Rosilene vino a casa, hice mi mejor esfuerzo. Limpié la casa 2 veces, el olor a cera de piso y a lísol flotaba en el aire. Preparé mi mejor pollo guisado, ese que a Fabio tanto le gustaba, con arroz blanco y frijoles cremosos. Serví la mesa con el juego de porcelana que solo usaba para Navidad. Recuerdo a Rosilén sentada en nuestro viejo sofá de pana marrón. Era un sofá gastado, pero cómodo. Ella se sentó con la espalda tan recta que parecía que si se inclinaba 1 milímetro, se rompería. Me ofreció una sonrisa tensa cuando le ofrecí la comida. «Ay, María, qué amable. Pero estoy a dieta estricta, ¿sabes? No puedo comer nada con aceite. Solo un poco de agua, por favor». Su voz era baja, medida, y cada palabra parecía resonar en nuestra pequeña sala. Fabio me miró con una súplica silenciosa, como pidiéndome que no hiciera un drama. Yo sentí el calor de la cocina, donde el pollo estaba humeando, y el frío glacial que emanaba de Rosilén. Me tragué el nudo en la garganta y le traje un vaso de agua. Ella nunca comió mi comida. Nunca se quitó el abrigo caro, ni siquiera cuando la casa estaba calientita.
Siempre que venía, me sentía como un objeto fuera de lugar, como un jarrón de plástico en una mesa de cristal. Notaba su mirada recorriendo las imperfecciones de mi hogar, el papel tapiz despegado en una esquina, la televisión vieja, mis manos, que siempre huelen un poco a lejía de tanto lavar. El problema era que Fabio, mi hijo, no parecía notarlo. O si lo notaba, lo ignoraba por completo. Estaba tan embelesado por Rosilén, por ese mundo nuevo y sofisticado que ella le ofrecía, que poco a poco empezó a minimizar el nuestro. Las visitas de Rosilén se hicieron más frecuentes, y mis apariciones más escasas. Fabio empezó a pedirme, de forma sutil al principio, que me quedara en la cocina o en mi cuarto cuando ella venía. «Mamá, ¿podrías dejar el café en la mesa y luego ir a descansar? Rosilén y yo tenemos que discutir algo de la oficina», me decía, con ese tono de voz que un hombre usa cuando intenta no herir, pero hiere de todas formas. Yo me retiraba, sintiendo cómo se me encogía el alma, pero me decía a mí misma, «Es normal, es su novia. Necesitan privacidad». Pero la verdad es que yo sabía que no era solo privacidad, era vergüenza. La bomba explotó un martes por la tarde. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Yo estaba en la cocina, doblando una pila de toallas recién lavadas. El olor a suavizante de ropa era reconfortante, un aroma de limpieza y orden que siempre me calmaba. Eran cerca de las 4. El sol entraba por la ventana, pintando rayas doradas en el suelo de baldosas. Fabio entró en la cocina. No me miró directamente. Estaba inquieto, jugueteando con el borde de la encimera. Lo noté nervioso, con ese brillo culpable en los ojos que yo conocía desde que era un niño. «Mamá», empezó, su voz sonando un poco más áspera de lo normal. «Sí, mi amor. ¿Quieres un poco de café? Acabo de hacerlo». No, gracias. Necesito hablar contigo. Rosilén viene hoy, en 1 hora más o menos, y... Bueno, es importante que hablemos de esto ahora». Me giré, sosteniendo una toalla doblada contra mi pecho. Lo miré, esperando que me pidiera ayuda con algo, o tal vez dinero para la cena, y entonces soltó las palabras. Palabras que no eran balas, ni cuchillos, sino algo peor. Eran hielo puro que se me incrustaba en el corazón. «Mamá, necesito que cuando Rosilén llegue, te quedes en tu cuarto, o aquí en la cocina. No salgas, por favor, no aparezcas en la sala de ninguna manera». La toalla se resbaló de mis manos y cayó al suelo. El aroma del suavizante se mezcló con un repentino olor a metal, a miedo. «¿Qué estás diciendo, Fabio?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro, dejándome pálida y fría. Él evitó mi mirada, centrándose en un punto imaginario en el suelo. «Es que Rosilén no se siente cómoda aquí cuando tú estás. Ella no te soporta, mamá. Ella piensa que eres demasiado invasiva y que nuestra casa es demasiado simple para ella. Si tú no estás, podemos hablar de negocios importantes sin distracciones». «Demasiado simple, demasiado invasiva. No te soporta». Esas palabras no solo me golpearon, me desmantelaron por dentro. Sentí un mareo repentino, como si la gravedad se hubiera invertido. Yo había pasado 30 años de mi vida respirando para él, sacrificando cada sueño y cada centavo para que él nunca tuviera que sentirse menos que nadie. Y ahora, mi existencia, mi presencia, era una distracción y una vergüenza que debía ser escondida. Me apoyé contra el mostrador. La madera se sintió dura y fría contra mi espalda. En ese momento no sentí rabia. Sentí una tristeza tan profunda, tan oceánica, que pensé que me ahogaría en el acto. Las lágrimas no vinieron de inmediato. El dolor era demasiado grande para eso. Era una parálisis. «¿Quieres que me esconda de mi propia casa, hijo?», logré preguntar, las palabras resonando huecas en la pequeña cocina. Fabio levantó la cabeza. Por fin me miró, y vi el conflicto en sus ojos, la cobardía disfrazada de pragmatismo. «No es esconderte, mamá. Es solo... por hoy. Es por mi trabajo.
Necesito que ella se sienta bien, ¿entiendes? Necesito hacerla feliz. Si no la hago feliz, mi futuro está en riesgo. Mi futuro. El futuro que yo había construido ladrillo a ladrillo para él. Lo miré y no vi a mi niño. Vi a un extraño que estaba dispuesto a pisotear el corazón de su madre por un ascenso, por una mujer que lo miraba con desprecio. El olor a suavizante se había ido. Ahora solo sentía el olor acre de la traición. Fabio pareció impacientarse con mi silencio. ¿Me prometes que te quedarás en el cuarto? Ella llega en 40 minutos. No hagas esto difícil, mamá. Por favor. Y entonces la tristeza se rompió. No en un llanto, sino en una especie de claridad helada. Una voz dentro de mí, una voz fuerte y antigua que yo no sabía que tenía, se despertó. Era la voz de María, no la madre de Fabio, sino la mujer. Entendido, Fabio, dije, mi voz extrañamente tranquila, casi plana. María se quedará en su cuarto, no te preocupes, no seré una distracción. Él suspiró aliviado, como si acabara de ganar una batalla. Me dio una palmadita en el hombro, un gesto condescendiente que me dolió más que si me hubiera golpeado. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Eres la mejor. Se fue, dejándome sola en la cocina. Escuché el sonido de la puerta del refrigerador cerrándose en la sala, el ruido de los preparativos para recibir a la mujer que me había declarado invisible. Me quedé allí, inmóvil, mirando la pila de toallas en el suelo. Sentí el peso de todos esos años, de todas esas sábanas planchadas y esos platos lavados. En ese momento, supe que no solo me había pedido que me escondiera, me había pedido que desapareciera. Y esa tarde, algo dentro de María murió, algo que nunca, jamás, volvería a ser igual. Y fue justo ahí, en la quietud de mi cocina, donde decidí que no me quedaría en ese cuarto. Pero no saldría a armar un escándalo. Saldría a armar una nueva vida. Yo seguía allí, apoyada en el mostrador, escuchando cómo mi hijo se movía en la sala, acomodando cojines y encendiendo la música baja, esa música elegante y sin alma que Rosilene prefería. Estaba puliendo la jaula para que la nueva dueña se sintiera cómoda. Y yo, su madre, era el mueble viejo que debía ser cubierto con una sábana o sacado al patio trasero. El dolor, esa tristeza oceánica que me había paralizado, empezó a coagularse en un nudo duro justo debajo de mi esternón. Era un dolor físico, punzante. Sentía la bilis subiéndome a la garganta, un sabor amargo a injusticia y a 30 años de devoción tirados a la basura. 30 años de levantarme a las 5 de la mañana, de trabajar en 2 turnos limpiando oficinas, para que Fabio pudiera ir a la universidad y no tuviera que sentirse menos. Y ahora, por la opinión superficial de una mujer que vendía su cariño a plazos, yo era menos que nada. Cerré los ojos, tratando de recuperar un recuerdo que me diera consuelo, alguna prueba de que ese niño seguía existiendo. Recordé el olor a jabón de bebé en su cuello cuando era pequeño, la forma en que su mano diminuta se aferraba a mi dedo gordo. Esa calidez, esa dependencia pura, era mi droga, y ahora esa misma mano me empujaba hacia la oscuridad. Abrí los ojos y miré la cocina otra vez, impecable, los azulejos brillando, ni una gota de grasa en el extractor. Demasiado simple, había dicho ella. Rosilene, con su aire de superioridad y sus bolsos de marca, probablemente vivía en un apartamento minimalista y frío, donde el arte era más importante que la vida. Pero esta casa, nuestra casa, estaba saturada de vida. El olor a café de las mañanas, el perfume de mis flores de jazmín en la ventana, el eco de mis risas con mis amigas. Todo eso era ahora demasiado simple e invasivo. Me enderecé. El movimiento me costó un esfuerzo tremendo, como si mi columna vertebral estuviera hecha de cristal roto. No, Fabio, susurré al aire. María no va a ser una distracción. Mi plan se formó entonces, completo y frío, en un instante de claridad. Él había querido que me escondiera en mi cuarto, pues iría a mi cuarto,
pero no para quedarme. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era un escalón menos en mi vida anterior. En el pasillo percibí el sonido de Fabio abriendo una botella de vino caro. La música ahora era más fuerte, un murmullo sofisticado que pretendía borrar los sonidos de una vida real. Entré a mi habitación, la única habitación que era verdaderamente mía en esa casa. Olía a lavanda y a libros viejos. Cerré la puerta sin hacer ruido y me quedé frente al espejo. Vi a una mujer de 50 y tantos años, con el cabello recogido en un moño descuidado, los ojos hinchados por el dolor retenido y un camisón que había visto días mejores. Fabio había dicho que Rosilén llegaba en 40 minutos. Yo tenía 30. Me quité el camisón. Saqué del armario un vestido que no me había puesto en años. Era un vestido de lino azul profundo que había comprado en un arrebato de vanidad en un viaje a la playa con Cristina. Era simple, sí, pero elegante. La tela se sentía áspera y fresca contra mi piel, un recordatorio de que mi cuerpo todavía estaba vivo, aun si mi alma estaba magullada. Me senté frente al tocador. Mis manos temblaban, pero la determinación era firme. Me solté el cabello. Era largo y grisáceo, con hebras de mi antiguo castaño que se negaban a rendirse. Lo peiné con cuidado, dejando que cayera libremente sobre mis hombros. El siguiente paso fue el maquillaje. Normalmente yo solo usaba un poco de labial para salir al supermercado, pero hoy no iba al supermercado. Abrí el neceser. Saqué la sombra de ojos, el delineador negro. Me apliqué el color con una precisión que no sabía que tenía, cubriendo la tristeza en mis ojos con un velo de misterio y dignidad. Me puse un labial rojo intenso, el color de la rabia y el fuego que finalmente me consumía. Mientras me vestía y me maquillaba, repasé en mi mente todos los favores que le había negado a mi propia vida por la de Fabio, la clase de cerámica que nunca tomé, el viaje a Pucón que cancelé porque él necesitaba un tutor de matemáticas, la relación con José, un hombre bueno y paciente que me había amado incondicionalmente, pero a quien dejé porque Fabio, adolescente y celoso, dijo que 2 no caben en esta casa. Rosilene no me soportaba. Pero ¿cuánto tiempo me había soportado yo a mí misma, la mujer que se había borrado para ser una madre perfecta? Me puse mis mejores zapatos, unos tacones bajos, pero firmes, de cuero. No eran los Louboutin de Rosilene, pero me daban la altura necesaria para mirar a cualquiera a los ojos. Finalmente, el perfume. Saqué un frasco pequeño, un regalo de José de hacía años que había guardado para una ocasión especial. Hoy era la ocasión más especial de mi vida, mi resurrección. El aroma a sándalo y jazmín golpeó mis fosas nasales, fuerte y embriagador. Ya no olía a suavizante ni a cloro, olía a mujer. Escuché el sonido de un motor de lujo deteniéndose en la calle, un motor silencioso y potente. Rosilén, miré el reloj, 37 minutos. Perfecto. Me puse una chaqueta ligera, tomé mi bolso de cuero, viejo pero bien cuidado, y metí mi billetera, las llaves y, lo más importante, una pequeña libreta que usaba para anotar recetas, pero que ahora contenía el número de teléfono de Cristina, mi prima que vivía en el otro lado de la ciudad y que siempre decía: «María, si algún día te cansas de servir, mi sofá es tuyo». Me detuve en el umbral de mi puerta. Respiré hondo. El aire de la habitación olía a mi perfume y a la promesa de libertad. Bajé las escaleras. No me apresuré. Cada paso era un acto de desafío silencioso. Escuché voces en la sala. La risa de Rosilene era aguda, como el tintineo de copas caras. La voz de Fabio era servil, demasiado aduladora. Cuando llegué al pie de las escaleras, la sala estaba justo enfrente. Pude verlos. Rosilene estaba sentada en el sofá de terciopelo que yo había elegido con tanto cuidado, con las piernas cruzadas, mostrando un par de tacones que parecían hechos de cristal. Tenía el cabello perfectamente liso y un vestido que parecía costar mi salario de 3 meses. Bebía vino con una mano y gesticulaba con la otra. Fabio estaba arrodillado junto a ella,
sosteniendo una bandeja de bocadillos que yo había preparado. Me detuve en el arco que separaba el recibidor de la sala. No hice ruido, pero mi presencia era una onda de choque. Rosilén fue la primera en verme. Su risa se cortó a la mitad de una sílaba. Sus ojos se entrecerraron. No había hostilidad en su mirada, solo sorpresa y, lo que era peor, desprecio. Ella me miró de arriba a abajo, evaluando el vestido, el maquillaje, los zapatos. Su expresión decía claramente: ¿y esta quién se cree que es? Fabio se giró. Su rostro, que un momento antes estaba radiante de ambición y excitación, se drenó de color. Su boca se abrió ligeramente. Estaba paralizado por el miedo. Había desobedecido. Había violado la regla de la invisibilidad. «Mamá». Su voz era apenas un susurro de reprimenda y pánico. Mantuve la calma. Sentí la presión en mi pecho, la necesidad de llorar o gritar, pero la nueva María, la de labios rojos, no iba a ceder. Caminé. Pero no hacia la sala. Caminé directamente hacia la puerta principal. Rosilén me siguió con la mirada, su ceja arqueada en un gesto de superioridad irritada. «¿Quién es ella, Fabio? ¿La señora de la limpieza?», preguntó Rosilén, su voz clara y condescendiente, como si yo fuera una mancha de suciedad que debía ser ignorada. Esa frase, la señora de la limpieza, el golpe final. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Me giré ligeramente, lo justo para que mi mirada encontrara la de mi hijo. Fabio ya no me estaba regañando con los ojos, me estaba suplicando. «Mamá, por favor, ve a tu cuarto». No le respondí. Miré a Rosilene. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa de suficiencia. «No, querida», dije, mi voz suave y firme. El tono era de una mujer que había vivido lo suficiente como para no tener que gritar. «Yo no soy la señora de la limpieza. Yo soy la dueña de esta casa y en un momento la dueña de mi vida». Giré el pomo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Olía a tierra mojada y a gasolina. Olía a ciudad. Antes de salir miré una última vez a Fabio. No había reproche en mis ojos, solo una infinita tristeza. No era su madre la que lo dejaba. Era la mujer que él había matado. «Tienen toda la casa para ustedes, Fabio. Disfruten su cena de negocios». Salí y cerré la puerta detrás de mí. No la cerré de un portazo dramático. La cerré con el clic silencioso y definitivo de una cerradura que ya no se abriría. El ruido del tráfico me envolvió. Estaba en la acera, bajo la luz naranja de un farol. Sentí el viento de la noche, el roce del lino contra mis piernas. Sentí el peso de mi bolso, que contenía todo lo que realmente necesitaba. Comencé a caminar. Al principio, mis pasos eran inciertos, como si mis piernas hubieran olvidado cómo moverse sin la carga de la maternidad. Pero a medida que me alejaba, el ritmo se hizo más fuerte, más firme. Los tacones resonaban en el pavimento, un sonido que yo nunca antes había permitido hacer, siempre cautelosa de no despertar a nadie. Miré hacia la casa por última vez. Vi la silueta de Fabio en la ventana, mirándome, pero no moviéndose. Él no iría tras de mí. Él estaba demasiado ocupado asegurando su futuro. Me di la vuelta y seguí caminando. La calle estaba llena de gente, de vida, de otros ruidos que no eran el murmullo de mi soledad en la cocina. Saqué la libreta de mi bolso. Busqué el número de Cristina. Mis dedos se deslizaron por la pantalla. Mientras el teléfono sonaba, sentí la mano de la nueva María en mi hombro. Era una mano fuerte, no de la madre que limpiaba, sino de la mujer que construía. Cuando Cristina contestó, mi voz salió clara, sin temblor. «Hola, Cristina, soy María. ¿Te molestaría si me quedo contigo unos días? Y de paso, ¿me dices dónde puedo apuntarme a esas clases de cerámica?» Al otro lado del teléfono, escuché la risa cálida de mi prima. La risa no era sofisticada ni hueca. Era real. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. El aire llenó mis pulmones y no sentí el sabor a metal de la traición, sino el sabor salado de mis propias lágrimas,
que finalmente se habían atrevido a caer, mezclándose con el sándalo y el jazmín. Yo no había perdido mi casa, había encontrado mi camino. Y ese camino, por primera vez, no pasaba por la sala de Fabio. Había comenzado mi parte 2. Y no iba a ser simple, iba a ser gloriosa. El aire de la noche era una bofetada fría y bienvenida. Mientras caminaba, el subidón de adrenalina que me había permitido pronunciar esas palabras de despedida, yo soy la dueña de esta casa, y en un momento, la dueña de mi vida, comenzó a desvanecerse. Lo que quedó fue un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. El alivio era un peso. Era la mochila que llevaba un refugiado, llena de objetos esenciales y recuerdos dolorosos. Mis tacones, que me habían parecido tan elegantes en el espejo, ahora castigaban mis pies. Eran un recordatorio ridículo de la farsa que había intentado mantener. ¿De qué servía un vestido de lino caro si estaba vagando sola por las calles a medianoche? Caminé varias cuadras sintiendo la presión de los zapatos, preguntándome si el sándalo que me había puesto olía a empoderamiento o simplemente a una mujer desesperada. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio de Cristina, sentí que mi cuerpo se rendía. Había mantenido la compostura ante Fabio y Rosilén, pero aquí, en la oscuridad, la tensión se disolvió, dejando mis músculos débiles. El apartamento de Cristina estaba en un barrio viejo, vibrante y ruidoso. No olía a cera de piso y dinero, como mi casa. Olía a aceite de linaza, a café fuerte y a polvo de arcilla. Olía a vida que se estaba creando, no a vida que se estaba conservando. Ella abrió la puerta de inmediato. Cristina, mi prima, la artista, la que siempre fue demasiado ruidosa para mi vida anterior. Llevaba una camiseta manchada de pintura y su pelo, siempre salvaje y rizado, estaba recogido en un moño descuidado. Me miró. No me preguntó si estaba bien, ni por qué llevaba un bolso de mano y un vestido de cóctel. Solo me abrió los brazos, y en ese abrazo mi nueva María se rompió. El llanto no fue un sollozo, fue un funeral, un sonido gutural, profundo, que me quemó la garganta. Lloré por la María que había perdido 25 años limpiando y cocinando para gente que no la veía. Lloré por la María que creyó que el amor de un hijo era incondicional. Lloré por el matrimonio que era una cáscara vacía. Sentí el olor de la ropa de algodón de Cristina, áspera y real, y me aferré a ella como a un ancla. Ella me palmeó la espalda con una mano firme. Llora, María, llora todo lo que tengas que llorar, pero solo esta noche. Mañana empezamos. Me llevó a la pequeña habitación de invitados. El colchón era un poco duro, pero la sensación de no tener que estar alerta, de no escuchar el murmullo de un marido o el paso de un hijo, era un bálsamo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, dejando que las palabras de Fabio se reprodujeran en mi mente una y otra vez. El verdadero veneno no fue Rosilén. Ella era solo una mujer joven, engreída y superficial. El veneno vino de mi hijo. Mucha gente piensa que la peor cosa que me pudo haber dicho fue que yo parecía la señora de la limpieza. No. Esa frase era solo la confirmación de la opinión de una extraña. La frase que me destruyó, la que me hizo tomar mi bolso y salir, había sido pronunciada horas antes, en la cocina, mientras yo preparaba la cena que él y Rosilene ni siquiera comerían. Me había acorralado contra la encimera, con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando quería algo. «Mamá, mi novia va a venir aquí hoy. Es muy importante, es un trato grande. Quiero que te portes bien». Y luego el golpe, entregado con la ligereza de quien pide un favor trivial. «No quiero que aparezcas por la sala de ninguna manera. Ella no te quiere mucho». Me había pedido que fuera un fantasma, un estorbo. Mi existencia era una inconveniencia para su avance social. En ese momento, mientras él me daba palmaditas en el brazo con condescendencia, yo sentí cómo algo dentro de mí se congelaba. No era dolor. Era la comprensión fría y brutal de que yo era un obstáculo en el camino de mi propio hijo. Todos mis sacrificios, mis años de invisibilidad,
No habían producido un hombre agradecido, sino un hombre que me veía como un riesgo que debía ser ocultado. Esa noche, acostada en la cama de Cristina, entendí mi error fundamental. Había vivido mi vida bajo la ilusión de que el amor incondicional era una calle de doble sentido. Para mí, lo era. Para ellos, era un servicio de catering y lavandería. Al amanecer, me levanté. Mi rostro estaba hinchado y mi cuerpo rígido. Pero por primera vez no sentí la urgencia de ir a la cocina a preparar el café de José o el batido de proteínas de Fabio. Cristina ya estaba despierta, tecleando furiosamente en su portátil. «El café está listo, María, fuerte como te gusta». «Gracias», dije, sintiendo el calor de la taza entre mis manos. «Ahora, lo de las clases de cerámica». Cristina sonrió. «Pensé que lo habías dicho en serio. El estudio abre a las 9. Te presto ropa vieja. Olvídate de ese vestido, parece que vas a una fiesta a la que nadie te invitó». Me reí. Una risa seca, pero genuina. A las 9:30 estábamos en el coche de Cristina, un viejo Renault que olía a gasolina y a pintura acrílica. El estudio de cerámica estaba a pocas calles, escondido detrás de una panadería. Olía a humedad, a tierra y a procesos inacabados. Cuando entré, el ruido del torno, la música baja y la concentración de la gente me envolvieron. Todo era nuevo. Todo era sucio. Todo era real. Cristina me presentó a la instructora, una mujer pequeña y musculosa llamada Solange, con dedos fuertes y cubiertos de arcilla. Solange no me preguntó nada sobre mi vida, solo me señaló una mesa. «Aquí tienes tu arcilla, María. No la pienses demasiado, solo toca». Tomé el trozo de barro. Estaba frío, húmedo, con una textura granular que me recordaba a la tierra del jardín de mi abuela. Durante años, mi vida había sido sobre pulir, abrillantar, hacer que todo fuera suave y perfecto. La arcilla era lo opuesto. Era desordenada, pegajosa, desafiante. Solange me mostró cómo centrar la arcilla en el torno. Encendió la máquina y el disco comenzó a girar. El barro se bamboleaba, rebelde, y yo intenté sujetarlo. Sentí la presión del barro contra mis palmas. Era un esfuerzo físico. Mis brazos temblaban. La arcilla se resistía a ser domada. «Tienes que ser firme, María», me dijo Solange, con esa voz suave de quien sabe que la lección no es solo sobre cerámica. «Pero no luches contra ella. Tienes que convencerla. Si la aprietas demasiado, se derrumba. Si la sueltas, se desvía». Era la analogía perfecta para mi vida. Había apretado demasiado a Fabio, tratando de moldearlo en el hombre que yo quería que fuera. Y cuando me soltó, simplemente se desvió. Mi primera pieza fue horrible. Un cilindro torcido que se dobló bajo la presión y colapsó en una montaña de barro blando. Me miré las manos. Estaban completamente cubiertas de arcilla marrón. Yo, la mujer que no podía tolerar una sola mancha en la cocina, estaba empapada en suciedad. Y no me importó. Al contrario, sentí una especie de libertad primitiva. Estaba haciendo algo que no era para servir a nadie, ni para impresionar a nadie, ni para mantener la imagen de nadie. Era solo para mí. Mientras limpiaba mis manos, el teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón prestado. Vi el nombre, José. Sabía que la llamada era inevitable. José no tardaría en darse cuenta de que su esposa ya no estaba allí para manejar la crisis doméstica. Salí del estudio, buscando un rincón tranquilo. Respiré profundamente y contesté: «María, ¿dónde demonios estás?» Su voz era un trueno de pánico y furia controlada. «Estoy en casa de Cristina, José». «¿Estás en casa de Cristina? ¿Estás bromeando? ¿Sabes el escándalo que esto causó? Fabio me llamó a las 3 de la mañana. ¿Dónde estaba la cena de negocios? Todo se arruinó porque hiciste una escena». Su preocupación no era por mi bienestar. Nunca lo fue. Era por la interrupción del orden establecido. «No hice una escena, José. Simplemente me fui». ¿Y qué se supone que le diga a la gente? ¿Que mi esposa me dejó, a nuestra edad, arruinar la imagen de Fabio justo ahora que va a conseguir ese ascenso? Sentí la arcilla seca en la punta de mis dedos.
me dio una fuerza extraña. Diles la verdad, José. Diles que tu esposa se cansó de ser invisible. Y si la imagen de Fabio se arruina por la presencia de su madre, entonces tal vez esa imagen no valía la pena. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que conocía bien, el de un hombre que no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. María, vuelve a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. No puedes simplemente salir corriendo. No estoy corriendo, José. Estoy caminando hacia adelante. Y no voy a volver. No esta semana, no el mes que viene, y probablemente nunca. Mi voz no tembló. Era firme y clara. No había gritos, no había histeria. Era el tono de una mujer que había tomado una decisión irrevocable. Piensa en tu posición, en la seguridad. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, su voz ahora teñida de desprecio condescendiente. Voy a hacer cerámica, José, y después voy a decidir. Y no te preocupes, tengo mi tarjeta y mis ahorros. No necesito tu dinero, necesito mi vida. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé allí un momento, sosteniendo el teléfono, sintiendo el latido de mi corazón. Había cortado la última cuerda que me ataba a mi vida anterior. El miedo, que había estado latente, se hizo presente, pero venía mezclado con una euforia salvaje. Regresé al estudio. La luz del mediodía entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Volví al torno, tomé un nuevo trozo de arcilla. Esta vez, cuando la máquina giró, mis manos fueron más suaves, pero más seguras. La arcilla cedió un poco más fácilmente. No iba a construir una obra maestra, iba a construir una taza simple, algo funcional, algo que pudiera sostener el café fuerte que tanto me gustaba. Mientras mis manos trabajaban el barro, cerré los ojos. El olor a tierra, la vibración del torno. Sentí una paz que no tenía desde que era niña, antes de que el mundo me enseñara que mi valor residía en la perfección de mi casa y la ambición de mi familia. Yo había perdido un hijo y un marido en las últimas 24 horas. Pero sentada allí, con las manos sucias de barro, me di cuenta de que también había encontrado algo mucho más importante. La María que había estado enterrada. Y ella estaba lista para ser moldeada. Había comenzado mi gloriosa parte 2, y esta vez yo era la única artista. El olor a arcilla húmeda era un bálsamo, pero no podía curar la herida abierta que era mi hijo. Después de colgarle a José, volví al torno, sintiendo la necesidad desesperada de imponer orden en algo, aunque solo fuera en un pedazo de barro. Mi segunda pieza fue un desastre menos violento que la primera. Intenté forzar el cilindro, empujando la arcilla hacia arriba con demasiada prisa, y el borde se dobló, cayendo sobre sí mismo como un edificio derrumbándose en cámara lenta. Frustrada, detuve la máquina. El silencio que siguió fue denso. Cristina entró con 2 tazas de té de hierbas, humeantes y aromáticas. «Te estás tensando, María», me dijo, observando el montículo de barro colapsado. «La arcilla es como la vida. Si la aprietas demasiado, no se moldea, se rompe». «Yo aprieto todo demasiado, Cristina. Esa es mi historia». Me limpié las manos en el delantal. Aprieto el amor, el orden, las expectativas, y mira el resultado. Me senté en un taburete. El té estaba caliente, el vapor me acariciaba la cara. Era el tipo de té que no se encontraba en mi cocina, demasiado sofisticado y tranquilo para la urgencia constante de mi vida con José. «Hablemos de logística», dijo Cristina, con esa practicidad que siempre la caracterizó. «Necesitas ropa, tus documentos, y sé que tienes tu medicación para la presión arterial, María. No puedes estar sin eso». La mención de mis pastillas me trajo de vuelta a la realidad. En mi huida, solo había empacado mi bolso de mano. Tienes razón. ¿Crees que José estará allí? Probablemente no. Está demasiado ocupado tratando de tapar el agujero que dejaste en su reputación. Pero vamos juntas. Entras, agarras lo esencial de tu habitación y nos vamos en menos de 10 minutos. La idea de volver a pisar esa casa, incluso por un instante, me revolvió el estómago. Pero era necesario.
Una hora más tarde, estábamos en mi calle, conduciendo el coche de Cristina, un pequeño utilitario rojo que gritaba libertad. Me sentí como una espía en mi propia vida. Todo parecía igual. Los rosales que yo había cuidado, la cortina de encaje en la ventana de la sala. La casa, tan impecable, me miraba con frialdad. Estacionamos 2 calles más allá. El silencio era total. Entramos por la puerta de servicio, que yo siempre dejaba ligeramente abierta para el jardinero. El olor de mi casa me golpeó de inmediato. No era el olor a limpio que yo imponía, era el olor rancio de la ausencia. Una mezcla de cera de piso y el perfume barato de la empleada que contrataba José para los eventos. «Ve», susurró Cristina, quedándose vigilando en la cocina. «Rápido». Subí las escaleras. Cada escalón de madera pulida resonaba bajo mis pies. Entré en el dormitorio principal. El lado de la cama de José estaba inmaculado. Mi lado, el que había dejado deshecho, seguía igual, un testimonio de mi partida abrupta. Abrí el armario, saqué una maleta pequeña y empecé a llenarla con ropa básica. Mientras buscaba mi caja de documentos en el fondo del vestidor, mis ojos se posaron en una pila de objetos olvidados. Entre ellos, encontré una pequeña tableta de Fabio, un modelo viejo que él usaba para tomar notas en la universidad. Lo había dejado aquí hacía meses, supuse. Por algún impulso inexplicable, la tomé. Salí del dormitorio y me dirigí al estudio de Fabio. No era un lugar que frecuentara. Él había exigido privacidad desde la adolescencia. Pero necesitaba encontrar algo que me diera consuelo, alguna foto, algún recuerdo de cuando era mi bebé. El estudio estaba ordenado, pero no con mi orden. Era el orden superficial de un hombre joven que oculta su desorden emocional. Vi la tableta en mis manos. Estaba encendida, solo dormida. La desperté deslizando el dedo por la pantalla. No tenía contraseña. Fabio siempre había sido descuidado con sus cosas. La pantalla se iluminó con su escritorio. Vi una carpeta marcada Proyectos 2024 y debajo una nota de texto abierta. Mi corazón se encogió. La curiosidad, esa bestia que siempre había mantenido a raya en mi matrimonio, me dominó. Era una conversación de chat, un borrador, que parecía ser la base de un mensaje de texto que nunca se envió, o quizás sí, a su nueva novia. La chica por la que había arriesgado su ascenso la noche que me fui. Rosilene. Me senté en el borde de su sillón de escritorio. El frío del cuero se filtró a través de mis pantalones. Mis ojos se fijaron en las palabras, escritas con la prisa y la frialdad de la juventud. Rosilene, mira, no te preocupes por el evento de esta noche. Mi madre, ya sabes cómo es. Hizo un drama. No es la primera vez. Es histérica con el control, pero ya está fuera de mi camino. Tienes que entender que para ascender en esta empresa necesito parecer estable, y ella es un lastre. Un lastre. La palabra me golpeó en el pecho con la fuerza de un puño cerrado. No era la histeria, no era la escena, era que yo era un lastre. Una carga, un impedimento para su éxito. Continué leyendo. El texto se hacía más personal, más cruel. Ella siempre ha sido así, obsesiva con la imagen. Pero te prometo que eso se acabó. Te quiero aquí el sábado. Y necesito que me hagas un favor. Cuando vengas, por favor, ni se te ocurra ir a la cocina si ella está allí. Ni siquiera la mires. Ella necesita entender que su tiempo de dictar las reglas en esta casa terminó. Sentí náuseas. No por la infidelidad ni por la falta de respeto, sino por la frialdad calculada con la que había sido desechada. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Recordé la arcilla fría en mis manos. Fui a la galería de fotos, buscando algo que contradijera el mensaje de la tableta. Fotos de él de niño, con su sonrisa sin dientes. Fotos de cumpleaños donde yo había horneado un pastel perfecto. Y entonces lo vi. Un álbum de notas de voz. El más reciente estaba etiquetado simplemente como llamada a J. J, supuse, era José. Temblé al presionar reproducir. La voz de Fabio era tensa, pero no estaba hablando con su padre.
estaba ensayando lo que diría. Papá, necesito que entiendas algo. Este fin de semana es crucial. Rosilene viene. Y mamá, no. Simplemente no puede estar aquí. Hubo un suspiro exasperado en la grabación. Y luego, la frase que había estado esperando, la frase que me rompería en 1000 pedazos, pero que ahora, tras leer sus mensajes, era la confirmación de la sentencia que él ya había dictado. Madre, mi novia va a venir aquí a casa hoy. Quiero que no aparezcas en la sala de ninguna manera. Ella no gusta mucho de ti. El audio se cortó. El silencio de la casa amplificó el sonido. Ella no gusta mucho de ti. No era Rosilín quien no gustaba de mí. Era Fabio. Él había usado a su novia como escudo, como justificación para su propia vergüenza de tenerme cerca. Mi mente se inundó de recuerdos. ¿Cuándo había empezado esto? Recordé la vez que le organicé una fiesta de cumpleaños sorpresa a los 18 años, invitando a todos sus amigos. Él me había mirado con desprecio, diciendo que arruiné el ambiente. Yo pensé que era la rebeldía adolescente. Recordé cuando insistí en planchar su camisa favorita para una entrevista importante. Me había arrebatado la prenda con una chispa de odio en los ojos y me dijo que yo trataba sus logros como si fueran míos. Yo pensé que era el estrés. No, no era rebeldía ni estrés. Era un rechazo profundo, cultivado con el tiempo, probablemente alimentado por las quejas sutiles de José sobre mi rigidez y mi dominio. Me di cuenta de que mi hijo no solo me había dejado de amar, me había reescrito en su mente como la villana, el obstáculo que necesitaba superar para ser un hombre de éxito. Me levanté del sillón. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mi pecho hasta mis extremidades. No era solo la pena, era la realización de que todos mis sacrificios, cada esfuerzo por crear el hogar perfecto y el hijo perfecto, habían resultado en un hombre que me veía como suciedad bajo la alfombra. El dolor era físico. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. No podía hacer ruido. Cristina estaba abajo. Era la diferencia entre una herida y una amputación. Cuando José me había traicionado, fue una herida dolorosa, pero esperada. Cuando Fabio me traicionó, fue como si me hubieran arrancado una parte vital de mí sin anestesia. Me pregunté, en ese instante de dolor puro, si había valido la pena. ¿Valía la pena haber renunciado a mis propios sueños, a mi propia identidad, solo para ser vista como un lastre por la persona que más amaba? No. Limpié la tableta de Fabio con la manga. La dejé exactamente donde la había encontrado. No iba a confrontarlo. No iba a suplicarle. El mensaje era cristalino. La verdad era irrefutable. Bajé las escaleras. Cristina me miró, y aunque intenté sonreír, mis ojos debieron de reflejar el infierno que acababa de descubrir. ¿Todo bien, María? Tienes la cara blanca. Sí, Cristina, solo recordé algo. Ya tengo mis pastillas y mi ropa. Salimos de la casa tan silenciosamente como entramos. Al subir al coche, me abroché el cinturón de seguridad y miré por la ventana hacia mi antigua vida. Ya no era solo una casa, era la cripta de mi maternidad. Mientras nos alejábamos, no lloré. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Era un peso muerto y pesado en mi estómago. Llegamos de nuevo a casa de Cristina. Me senté en la mesa de la cocina, tratando de beber un vaso de agua, pero mis manos temblaban demasiado. ¿Qué pasó allí dentro, María? Te fuiste por 10 minutos y volviste como si hubieras visto un fantasma. La miré. Ella era la única persona que podía entender la complejidad del fracaso que había experimentado. Vi la verdad, Cristina. La verdad sobre Fabio, y es mucho peor de lo que pensé. Él no está enojado, me desprecia. Le conté sobre la tableta, sobre el borrador, sobre la nota de voz. Cristina me escuchó en silencio, su rostro se oscureció con cada palabra. María. Ella me tomó la mano. Su toque era cálido y reconfortante. Te ha hecho un favor, aunque no lo parezca. Te ha liberado de la obligación de seguir persiguiendo a un fantasma, el hijo que tú amabas.
Ese niño ya no existe, y tú no tienes que seguir sirviendo a este extraño frío. Sus palabras eran duras, pero necesarias. Me di cuenta de que mi huida de José había sido solo la mitad de la batalla. La verdadera guerra era liberarme de la necesidad de la aprobación de Fabio. «¿Qué hago ahora, Cristina?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Ahora, María, dejas de ser su madre por un tiempo. Ahora vuelves al torno, y en lugar de intentar moldearlo a él, vas a moldearte a ti misma». Me levanté. Mis rodillas estaban débiles, pero mi determinación era de acero frío, forjado en el fuego del rechazo más doloroso. La María que había llorado por la humillación de su marido era diferente a la María que acababa de ser rechazada por su propio hijo. Esta María estaba vacía, sí, pero también era peligrosamente libre. Regresé al estudio de cerámica. La arcilla me esperaba, húmeda y receptiva. Me senté en el taburete. Encendí el torno. Esta vez no forcé nada. Dejé que la máquina girara lentamente. Puse mis manos sobre el barro, sintiendo su temperatura, su humedad. No intenté hacer una taza perfecta. No intenté hacer nada. Simplemente mantuve mis manos firmes, permitiendo que la arcilla subiera y se centrara. No lo hice por José, ni por Fabio, ni por Cristina. Lo hice por esa mujer de 60 años que había sido llamada un lastre y que se negaba a hacerlo. Mientras el barro giraba, sentí que la capa de arcilla que cubría mi corazón comenzaba a secarse y a endurecerse. El dolor no desaparecía, pero se transformaba en una base sólida. La María que había muerto en la cocina ahora estaba siendo reciclada. Era fea, estaba rota, pero al menos, por primera vez en décadas, era completamente mía. Era hora de empezar a construir algo que nadie pudiera pisotear, algo irrompible, algo que, al igual que la cerámica horneada, solo se volvería más fuerte con el calor del fuego. El fuego de mi propia vida. Había mucho trabajo por delante, y yo estaba lista para ensuciarme. La María que había muerto en la cocina ahora estaba siendo reciclada. Era fea, estaba rota, pero al menos, por primera vez en décadas, era completamente mía. Era hora de empezar a construir algo que nadie pudiera pisotear, algo irrompible, algo que, al igual que la cerámica horneada, solo se volvería más fuerte con el calor del fuego. El fuego de mi propia vida. Había mucho trabajo por delante, y yo estaba lista para ensuciarme. El estudio de Cristina era un santuario de polvo y silencio. El olor a tierra mojada y a esmalte químico me llenó los pulmones. Un aire denso y pesado, mucho más real que el perfume de rosas que usaba José o el ambientador de vainilla que Fabio siempre ponía en su apartamento. Me senté allí, con el torno girando, y el mundo exterior se redujo al cilindro de arcilla bajo mis manos. El barro era frío al principio, pero con la fricción se calentaba, como un corazón que intenta bombear sangre después de un largo paro. Mis dedos se hundieron en él, sintiendo la granularidad, la humedad exacta. Centrar la arcilla es un acto de meditación y fuerza. Tienes que ser firme, pero no violenta. Si empujas demasiado fuerte, se colapsa. Si eres demasiado suave, nunca se centra. Era el equilibrio que nunca había encontrado en mi matrimonio ni en mi maternidad. Siempre había empujado demasiado fuerte o me había derrumbado por completo. Cerré los ojos. El zumbido monótono del motor era el único sonido, una especie de mantra mecánico. El dolor de las palabras de Fabio. Ella no me gusta mucho. No aparezcas. Resonaba, pero ahora lo usé. Cada vez que mi mente intentaba desviarse hacia la autocompasión o la rabia, apretaba los músculos, dirigiendo esa energía hacia el barro. Mi primer intento fue desastroso. Intenté subir demasiado rápido. La pared de arcilla se inclinó, se adelgazó y se desgarró. Colapsó en una masa arrugada y húmeda. La saqué del torno con un gruñido de frustración y la tiré al balde de reciclaje. Cristina entró, limpiándose las manos con un trapo. Me miró, sin juzgar. No intentes hacer una obra maestra, María. Solo céntrate, sube y baja, siente la arcilla,
no pienses en el resultado. Tenía razón. Yo siempre había estado obsesionada con el resultado. Un hijo perfecto, un matrimonio perfecto, una vida perfecta. Y en esa búsqueda de la perfección había destruido la realidad. Volví a empezar. Esta vez fui más lenta. Dejé que el barro me enseñara. La arcilla me obligó a estar presente. Mis uñas se llenaron de lodo oscuro. Sentí el slip, barbotina, resbaladizo deslizándose por mis antebrazos. Mientras el barro giraba, me di cuenta de algo fundamental. Si mis manos no estaban firmes en la base, la parte superior siempre bailaría fuera de control. Y esa era la lección. Yo nunca había establecido mi propia base. Mi base siempre había sido José o Fabio. Si ellos se movían, yo me movía. Si ellos caían, yo me derrumbaba. Pasé las siguientes 3 horas en ese taburete. No logré hacer una pieza de cerámica utilizable, pero logré algo mucho más importante. La arcilla me obligó a dejar de temblar. El dolor seguía allí, una losa de mármol frío en mi pecho, pero mis manos, al menos, estaban quietas y fuertes. Cuando finalmente me levanté, mis rodillas estaban rígidas, mi espalda dolía, y mis manos estaban agrietadas y secas por el barro. Pero había una extraña paz. Me lavé las manos en el lavabo, observando cómo la arcilla se iba por el desagüe. Era la suciedad de mi vieja vida, lavándose. Esa noche, cenando con Cristina, me atreví a hablar de lo que había visto en la tableta de Fabio. Lo peor, Cristina, le dije, cortando la carne con una firmeza recién descubierta, no fue que me odiara, fue el desprecio. Él no me ve como una persona con sentimientos. Soy un objeto que estorba, soy el mueble feo que necesita sacar de la sala antes de que lleguen invitados importantes. Cristina suspiró, recostándose en su silla. ¿Y qué vas a hacer con ese mueble, María? Lo voy a redecorar, respondí, y me sorprendí de la convicción en mi propia voz. Y luego voy a vender la casa. La sorpresa en el rostro de Cristina fue absoluta. ¿Qué? ¿La casa? ¿La casa de José? ¿La casa de tu maternidad? Asentí. Esa casa no es mi hogar, Cristina. Es mi mausoleo. Es el lugar donde enterré mis sueños, mi dignidad y, aparentemente, mi relación con mi hijo. No puedo empezar a construir mi vida sobre un cementerio. Necesito deshacerme de todo rastro de José y de la vida que él me impuso. La decisión me liberó instantáneamente de un peso físico. Era como si un músculo tenso se hubiera soltado. Sentí que el aire era más ligero. ¿Y qué hay de Fabio? ¿Se quedará con la mitad? Que se quede con lo que la ley le dé. No voy a pelear por la propiedad. Voy a pelear por mi futuro. Venderé lo que me toca. Compraré un estudio más grande aquí en la ciudad y me dedicaré a esto, a la cerámica, a ser María. Ese fue el día en que dejé de ser la señora de José y la madre de Fabio. Fue un divorcio doble, y el segundo fue infinitamente más doloroso, pero también el más necesario. Me divorcié de la idea de que mi valor dependía de mi capacidad para nutrir a otros. Al día siguiente tomé medidas. Llamé a un abogado, uno que Cristina me recomendó, especializado en divorcios complejos y ventas de propiedades posmatrimoniales. Luego hice la llamada más difícil, a Fabio. No iba a confrontarlo sobre el mensaje de voz. No iba a darle la satisfacción de verme rogar o llorar. Marqué el número. Mi corazón latía como un pájaro atrapado, pero respiré hondo, recordando la firmeza que la arcilla me había enseñado. Fabio, dije, mi voz sorprendentemente estable. Mamá, estoy ocupado. ¿Qué pasa? Su tono era de impaciencia, de molestia. Solo quería informarte que he iniciado el proceso legal para vender la casa familiar. El abogado se pondrá en contacto contigo para los trámites de partición de bienes. Hubo un silencio largo y feo al otro lado de la línea. Pude oler su confusión, incluso a través del teléfono. ¿Vender la casa? ¿De qué estás hablando, mamá? ¿A dónde vas a ir? Esa ya no es tu preocupación, Fabio. Mi vida es mi responsabilidad y mi futuro es mío. Solo asegúrate de cooperar con el abogado. No quiero que esto se arrastre.
Pero, ¿y la casa de veraneo? ¿Y mis cosas? Mamá, estás actuando de forma irracional. Necesitas calmarte. Lo irracional, le dije, y esta fue la única vez que dejé que un pequeño alfiler de acero traspasara mi voz. Fue creer que todavía tenía un hogar allí. Ya no lo tengo. Y tú, hijo, ya no tienes que preocuparte de que tu lastre arruine tus veladas. Ya no apareceré en tu sala. Prometido. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban violentamente ahora. Me recosté contra la pared, cerrando los ojos. Era el fin. La ruptura había sido total. Había cortado el cordón umbilical y dolía como el infierno, pero la hemorragia se había detenido. Cristina me encontró allí unos minutos después. Me abrazó sin decir nada. Ella entendía que algunas heridas son demasiado profundas para las palabras. ¿Lo hiciste?, preguntó suavemente. Lo hice. Bien, María, muy bien. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Llorar? ¿Gritar? No, dije sacudiendo la cabeza. Quiero volver al torno. Necesito hacer algo que dure, algo que sea fuerte. Y volví. Pasé las semanas siguientes sumergida en el trabajo, en la burocracia y en el lodo. El proceso de venta fue lento, lleno de papeleo y encuentros fríos con José, todo a través de abogados, afortunadamente. Cada documento firmado era un clavo en el ataúd de mi pasado. Fabio no volvió a llamarme. Me envió un mensaje de texto corto, formal, preguntando por una caja de libros que había dejado en la casa. No preguntó por mí, solo por sus cosas. Fue la confirmación final de que la desconexión era mutua y permanente. La ironía es que, al perder a mi hijo, me encontré a mí misma. La María que había estado oculta bajo la piel de esposa y madre, finalmente podía respirar. Compré un pequeño apartamento con el dinero de la venta, lo suficiente como para instalar mi propio estudio. Era un espacio modesto, con mucha luz natural, y un balcón donde podía sentarme a ver la ciudad. La primera vez que abrí la puerta, sentí el olor a pintura fresca y a tierra limpia. Era mi olor, mi lugar. Pasaron meses. Me centré en mi arte. Mis manos se volvieron más hábiles. Empecé a experimentar con esmaltes de alta temperatura. Aprendí que la cerámica, como la vida, solo alcanza su verdadera fuerza después de haber pasado por el fuego más intenso. Un objeto que no ha sido horneado es frágil. Se disuelve con el agua. El fuego lo transforma en algo que puede resistir la humedad, el tiempo y la presión. Y yo me había horneado. El fuego de la traición de José, el calor abrasador del desprecio de Fabio. Me habían dejado cicatrices, grietas, pero ya no me desharía. Empecé a vender mis piezas en ferias de artesanía local. No eran tazas perfectas, eran imperfectas, robustas, con texturas que contaban historias. La gente las compraba, no solo por su belleza, sino por la energía que irradiaban. Un día, una mujer se acercó a mi puesto. Era una mujer joven, de unos 25 años, con una sonrisa dulce. Recogió una de mis cuencas, una pieza de arcilla oscura, casi negra, con un esmalte azul intenso. «Son hermosas», dijo. «¿Por qué esta tiene una grieta aquí? Parece intencional». «Se llama kintsugi emocional», le dije sonriendo. «Es una grieta que apareció durante el horneado, pero no la cubrí, la dejé. Las grietas son parte de la historia. Muestran que fue puesta a prueba y sobrevivió. Y a veces, las partes rotas son las que la hacen única y fuerte». Ella me miró con comprensión. «Gracias, me la llevo». Mientras empacaba su cuenca, me di cuenta de que esa era la verdad de mi vida. Yo era kintsugi emocional. No había oro para rellenar las grietas, pero el dolor había endurecido los bordes. Ahora, sentada aquí, contándoles esto a través de esta cámara, a mis casi 60 y tantos años, veo mi vida como una gran obra de cerámica. Empecé como un montón de barro informe, moldeada y manipulada por las manos de otros. Luego vinieron las caídas, los colapsos, la sensación de ser un lastre, pero el fuego, el rechazo, la soledad, todo eso me ha convertido en lo que soy. Si tengo un consejo que darles, queridas mías,
es este: no teman al fuego. Y no se permitan ser el mueble que alguien más tiene que mover. Céntrense ustedes mismas, encuentren su propia base, y si alguien les dice que son un lastre, recuerden que un lastre también es el peso que estabiliza un barco durante la tormenta. Pero ustedes no están destinadas a ser un peso muerto, están destinadas a navegar. Dejen que el barro de su vida gire, y sean ustedes la mano firme que lo moldea. Y sobre todo, no dejen que nadie, ni siquiera un hijo, les diga que tienen que desaparecer de la sala. Esta es su sala, y ustedes son la obra de arte principal. Yo aprendí la lección tarde, pero aprendí, y ahora estoy lista para el próximo horneado.